al empresario peruano, que también es nuestra preocupación. En segundo lugar, distinguidos amigos, esta no es una ley aplicable a todas las empresas. Esta es una ley aplicable a las grandes empresas, no a las empresas chiquitas, porque cuando las empresas chiquitas se unen, obviamente logran eficiencia, hay una sinergia, como dicen, ¿no? Y pueden producir mejor y venderles a las grandes corporaciones y poder crecer. No, esta es una ley para las grandes transnacionales, porque ellas tienen el poder económico de ingresar a mercados y cometer posibles abusos, y en muchos casos efectivamente lo hacen, y en efecto eso no conviene a ningún país. Y vámonos a las estadísticas. Fíjense, el 2015 hubieron aproximadamente 120 operaciones de fusiones y adquisiciones por un valor de 4.600 millones de dólares. Y el 77% de estas operaciones eran transacciones inbound, vale decir, empresas extranjeras adquiriendo empresas peruanas. Y solamente un 16% transacciones internas. Entonces, ahí está la realidad. Tenemos que proteger a los empresarios peruanos también de estos riesgos, porque lo que se hace es ingresan estas empresas y están comenzando o comienzan a hacer severas distorsiones a la competencia. Solamente van a ser sometidas a la ley, como dice el artículo 1 del proyecto, cuando se vea que la fusión o la concentración va a provocar una severa afectación a la libre competencia en un mercado determinado. De tal manera que eso hay que aclararlo, ¿no? No son operaciones para todas las empresas, sino para las grandes corporaciones. Se han puesto algunos ejemplos, el caso de cerveza, el caso de algunos alimentos también, el caso de los bancos, donde hay oligopolios, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se ha puesto un umbral, como se ha hablado de los umbrales, del 51%. Y siempre los umbrales son un poco arbitrarios, ¿no? 51%, si una empresa está abarcando un determinado mercado, hay posibilidad de pasarlo a una evaluación de la fusión, como dicen que el término control es un poco peligroso, inadecuado, a una evaluación de la fusión. Eso puede subirse a 60% si hay algún inconveniente, algún riesgo, alguna protesta. Siempre los números son absolutamente arbitrarios en una serie de cosas. De manera tal que yo pienso que esa es una cuestión que se puede discutir adecuadamente. Ahora, muy bien, es una cuestión perjudicial porque hay gasto para el Estado, porque hay falta de inversión si hay una ley de fusiones o concentraciones, porque hay falta de incentivo, porque se va a perjudicar, porque los procedimientos son largos, porque va a haber perjuicio a la economía, porque hay desincentivo a las empresas. ¿Es cierto que una ley de fusiones podría provocar todo eso? Yo creo que simplemente son discursos, absolutamente discursos. Y les vamos a dar un ejemplo, ¿por qué razón? Porque con esta misma teoría, aquí en el Parlamento Nacional del Perú, hemos escuchado la toma de decisión del Congreso para poder regular a las famosas AFPs. Dijeron, no se metan con las AFPs, se va a caer el mercado, se van a desfinanciar, van a desaparecer las AFPs, es peligrosísimo, van a quebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijeron, el Estado no puede intervenir. Aquí hay un intervencionismo, déjenos que la economía, el libre mercado, el Dios mercado que nunca se equivoca, haga lo que tenga que hacer. Falso, falso de toda falsedad. Este Congreso, al ver que no había ninguna voluntad de los agentes económicos para hacerle justicia a la gente, que se muere de hambre con pensiones miserables, y todos decían, se va a caer el mercado, va a haber problemas. Este Congreso decidió sacar dos leyes, indicando que si el afiliado ve que la AFP no le pagaba adecuadamente sus funciones, que se lleve su dinero porque es su dinero. O si se quiere
retirar el 25% para comprar vivienda o un inmueble, que se lleve su 25% porque es su dinero, para que esa gente pueda vivir mejor. Y al frente, los agentes económicos, los grandes empresarios decían no, va a haber inconvenientes. El mismo gobierno, el mismísimo gobierno se oponía a una reforma a favor de la gente. A mí me parece indignante, por ejemplo, que siempre cuando queremos hacer una reforma importante en materia económica para que la gente viva mejor en su país, sea el Estado el primer opositor. El Estado el primer opositor. Con los de la AFP se demostró que esos argumentos del gobierno y de los agentes económicos eran insulsos, eran absolutamente falsos y solamente querían mantener sus intereses económicos. Porque ahora la gente vive un poquito mejor, está más tranquila y se cayó el mercado, quebraron las AFPs. No, señor, ni se quebró el mercado ni las AFPs desaparecieron. Ahora el mismo sistema financiero le está diciendo al afiliado que retiró su dinero, traiga acá, no le vamos a pagar 3% anual, le vamos a pagar 8% para hacer más justicia con usted. Y este caso de las AFPs, presidente, se demuestra que en este caso también los agentes económicos y el mismo Estado, el mismo gobierno, lo cual a mí me parece absolutamente indignante, se vaya a oponer siempre a este tipo de reformas, cuando en otros países ya existen y no se ha caído el mundo, ni hay falta de inversión. El caso de Colombia, el caso de Costa Rica, países más o menos de nuestra propia economía, ya tienen ley de fusiones. Yo he estado en la OSCE y he visto las leyes que se han aprobado. Hay ya leyes de evaluación de fusiones y no se ha caído nada, no hay falta de inversión, nadie se ha corrido, nadie se ha escapado. Entonces, señor, yo veo poca voluntad. Yo creo que este es un tema no muy técnico, señor presidente. Este es un asunto como el de las AFPs, donde el Estado tiene que tomar la decisión, voluntad política para cambiar las cosas. Y algo más, señor, el Indecopi dice, no tengo plata, voy a gastar 5 millones de soles mensuales. Y yo le digo al presidente de Indecopi, Indecopi en sus recursos, en su personal, ha crecido 163%. Tiene más personal, tiene más funcionarios, tiene más empleados, 163%, señor presidente del Indecopi. ¿Qué hace por el consumidor? Casi nada, porque usted va al aeropuerto y la ventanilla del Indecopi ni siquiera funciona. 163% el personal de Indecopi ha crecido. Y ahora dicen, no hay plata. Entonces digo, ¿a qué se dedican? Tienen la Comisión del INPRE y Competencia, la situación de patentes. Son funcionarios calificados. No me van a decir que un curso cuesta $200,000, $300,000 para enseñarles qué es una fusión o qué es una concentración. Yo soy abogado, lo puedo hacer, no hay ninguna dificultad. Es voluntad política que le falta al Estado, a las instituciones, para comprarse el pleito y hacer un país que tenga mucho más justicia a favor de los ciudadanos. Pero esto de estar siempre pidiendo más plata para asumir las obligaciones que tenemos que cumplir a favor de la población, a mí me parece inaudito. Que en el Poder Judicial, señor, tienen que mejorar los juicios, más plata. El Ministerio Público tienen que mejorar para agarrar a los delincuentes, más plata. El Indecopi, oiga, haga esto a favor de la competencia, más plata. Entonces yo muestro, señor, disculpe, muestro indignación, porque cada vez que queremos hacer una reforma aquí en el Congreso, todos se oponen. Fundamentalmente los agentes económicos y, bueno, el soporte económico siempre del Estado. Cuando ya he puesto un ejemplo que es contundente, categórico, en el caso de las AFPs, donde el Estado, como ente regulador, que tiene que velar por los intereses del pueblo, tuvo que sacar 2 leyes, señor, para que se mueva el mercado, porque el mercado estaba inerte, paquidérmico, solamente viendo las grandes ganancias en perjuicio de la gente. Eso es lo que estamos discutiendo, señor presidente, en este caso. Yo pensé que iban a dar algunas salidas, la gran mayoría de expositores, pero defienden, pues, señor presidente, los intereses de gente que se lleva un montón de dinero por los intereses. ¿Cuánto está cobrando una tarjeta de crédito, señor presidente, las tarjetas de crédito en los bancos? ¿Por qué eso cobra más de 150% cuando en el país del gran capital
se cobra menos del 30%. ¿Por qué hacen eso? Porque hay un mercado oligopólico. ¿Quién pone orden? Nadie. El Estado le hace el juego a esas injusticias. Entonces, señor, yo diría eso de mi parte. No he escuchado, sino puro justificación de algunos expositores de no querer hacer cosas en beneficio de la gente. Claro, otros profesionales que ha habido independientes que han hecho aportes mayores y que creo que son mucho más sensibles a la gente. Y finalmente, señor presidente, quiero terminar con lo siguiente. Dicen, esto no se puede aplicar retroactivamente. Y yo digo, señor, si aprobamos esta ley y en el supuesto caso que se aplique a los monopolios existentes, como hay muchos acá, ¿sería una aplicación retroactiva? No, pues señor. No, pues señor. ¿Esta Constitución de cuándo es? 1993. ¿Qué dice en el artículo 61, señor? En la parte pertinente. ¿Qué dice? Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. ¿Y qué ha estado haciendo el empresariado? Concertando monopolios. ¿Desde cuándo es esta ley? Del año 93. Y algunos han estado violando la Constitución. Y pues dicen, no, si sacan una ley de fusiones a mí no me pueden aplicar porque sería una aplicación retroactiva. No es aplicación retroactiva, pues señor. Aquí hay una prohibición desde el año 93. Yo sé que eso no va a ocurrir, ¿no? Porque van a decir, no, se está aplicando retroactivamente y para no comprarse el pleito con los agentes económicos no lo va a aprobar el Congreso. Pero no es aprobación retroactiva, señor. No sería aplicación retroactiva porque aquí está la prohibición. Entonces, señor presidente, yo tengo que decir eso. He escuchado con atención las posiciones de los distinguidos invitados y creo que nuestra decisión aquí en el Congreso tiene que ser una decisión con auténtica voluntad política para hacerle justicia a la gente, tanto a la competencia como a los consumidores y a los empleadores. Eso quería decir de mi parte, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita Lescano. Bueno, pero en este ámbito la gran mayoría de opiniones más bien ha sido en pro de dar la norma, ¿no? Y yo quiero recalcar que inclusive conversando con algunos ministros de Estado, y después ellos lo han ratificado en declaraciones formales, tanto en el Congreso como en declaraciones ante la opinión pública, me refiero al primer ministro Fernando Zavala, al ministro de Economía Alfredo Torne, han opinado en favor de establecer una legislación sobre esta materia, no se han opuesto. Es más, hasta el presidente de Confiep ha dicho, sí, en un tiempo podemos tener una legislación en ese sentido. Así es que lo que pasa es que como todo punto es opinable, ¿no es cierto? Y nuestro deber es recoger las diversas opiniones precisamente para hacer lo mejor posible. Finalmente la política es el arte de lo viable, entonces tenemos que hacer algo porque si no nos va a pasar que los 20 años que ya sucedieron, doctores Canseco, sumarían 25 años más y estamos en la misma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora vamos a avanzar. Era Garrido Leca, la doctora Zúñiga, Santiago Roca. Vamos, sí, perdón. A ver, Garrido Leca primero. No, simplemente quisiera empezar por reiterar. Sí, dale. Yo le voy a pedir disculpas, señor, y a mis colegas y a los invitados, porque tengo otra reunión que atender. Pero mire, han venido acá trayendo posiciones oficiales del Indecopi y del Ministerio de Economía, señor. La primera propuesta, el primer intento no fue el 2012 para la ley de fusiones, ha sido el 2004. ¿Y quién presentó una ley para evaluar las fusiones? El Indecopi. El Indecopi es la institución que trajo a este Congreso un proyecto de ley. Entonces yo creo que en ese sentido habría que aclarar, ¿no? Porque el doctor Gagliuffi ha hecho una oposición un poco de oponerse al proyecto, ¿no? De poner, bueno, tenemos que tener cuidado acá y allá, por aquí, por el costo, 5 millones. Eso en el fondo es un poco oponerse a la ley, pero su institución trajo la ley en el año 2004, el proyecto de ley, el 2004. Y esperamos pues que usted defienda la propuesta institucional que desde 2004, señor presidente, se trajo a este Parlamento. Entonces quería aclarar eso porque no fue el 2012, así el 2004. Gracias, senador, por la interrupción. Y gracias por la licencia, señor. Señor presidente, ¿me permite? Segunda Señor presidente, interrupción, a ver. solamente para... Señor Gagliuffi no tiene ni un mes en el cargo, en el descargo de él.
¿Ah? No, lo que no fue en su año no se daña. No, pero como dice el congresista Lescano, soy la buena institución, ¿no? Y para eso justamente he intervenido en esta mesa. Una precisión simplemente para que esté aclarado también, ¿no? La posición del INDECOPI es una posición técnica, somos un organismo técnico. Y en la mesa lo que hemos dicho es que dos cosas. La primera premisa es que hay posiciones a favor y en contra. ¿Y por qué lo hemos hecho, señor Lescano? Porque nosotros consideramos que el debate es completamente válido y celebramos que se convoque esta mesa. Pero la decisión está a cargo precisamente del Poder Legislativo. Ustedes son, como congresistas, las personas que están planteando las iniciativas y nosotros los que estamos aportando al debate son los elementos de juicio necesarios para que ustedes puedan discutir el tema y tomar una decisión como legisladores. La segunda parte de mi exposición ha estado vinculada con partir de la premisa que si finalmente se va adelante con un control de fusiones en el Perú, entonces deben tenerse en consideración aspectos técnicos. Mal haría el INDECOPI, sobre todo mal haría yo, si es que no advierto a la mesa cuáles son los temas básicos a nivel internacional que existen para aplicar adecuadamente una ley de control de fusiones. Eso no implica estar en contra del proyecto, lo que implica es advertir de que van a haber algunos esfuerzos que requerimos que en todo caso estén previstos en la norma que ustedes quisieran llevar adelante. Esa era la precisión. Ahora sí, sí, no, cómo no. Sí. Yo quisiera leer una cita de la respuesta del ministro Torne cuando fue preguntado por el Diario de la República respecto a este tema. Alfredo Torne, preguntado por la República sobre si se deben regular las fusiones y adquisiciones, contestó, comillas, yo creo que se debe. Nosotros creemos en la libre competencia. En eso creemos. Y en eso cree Pedro Pablo, se refiere al presidente de la República, y todos sus ministros. Y siempre vamos a hacer que la libre competencia prevalezca. Entonces, yo lo único que me sorprendo es de la posición del Ministerio de Economía y Finanzas. No creo que la posición del INDECOPI ha sido en contra de la ley, al revés, creo que ha mostrado con mucha claridad cuáles son los pros y los contras y qué es lo que debemos tener en cuenta, y ustedes los congresistas, para llevar adelante esta ley, y salvo la posición del señor Tavera, que ya no está, y la posición de los señores del Ministerio de Economía y Finanzas, que llegaron tarde, no he escuchado ninguna posición en contra. Sin embargo, el comentario que quería hacer era respecto a la posición del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos dicen que siempre van a preferir las barreras a la entrada a cualquier otro mecanismo de control de fusiones y adquisiciones. La pregunta es bien sencilla. En sectores como el sector financiero, donde las barreras a la entrada, y tiene una lógica, por supuesto, las pone el propio Estado, no es un sector pues, en el que se puede hablar de eliminar barreras a la entrada. No me imagino al Ministerio de Economía y Finanzas decidiendo o proponiendo reducir el capital para formar una empresa financiera o las calidades de las personas que tienen que formar una empresa financiera. Entonces, barreras a la entrada, sí, por supuesto, todos estamos a favor de eliminar las barreras a la entrada, pero hay sectores en los cuales eso, a todas luces, es absolutamente insuficiente. Y ojo, que quiero dejar en claro, mi posición no es ideológica, en el sentido de que si hay empresas peruanas, respondiendo al congresista Lescano, que deben desaparecer ante la presencia de competencia externa, que desaparezcan. Si es en una competencia sana, dura y clara, tienen que desaparecer. Lo que yo he venido a tratar de explicar acá es que lo que no podemos permitir es la desaparición de empresas por prácticas anticompetitivas. Y eso ocurre no solo con empresas externas, sino con empresas al interior del país. La estadística que mencionó el congresista Lescano está muy bien. La gran mayoría de fusiones y adquisiciones son de empresas extranjeras que vienen a comprar empresas en el Perú, pero muchas veces lo que yo he encontrado, particularmente en el sector financiero, la competencia externa trajo muchos beneficios. El BBV en el Perú fue, yo creo, la causa fundamental de la entrada del BBV, de la baja en las tasas de interés en el sector hipotecario. Sin embargo, en un estudio que personalmente realicé sobre la concentración bancaria y sus efectos sobre la tasa de interés, encontré que en el periodo 98-2006, a mayor concentración, medido con el índice HHI y algunos otros indicadores o índices técnicos
que se utilizan en la en este tipo de análisis, que había un grado de correlación superior al 80% cuando uno medía concentración en ciertos mercados específicos y tasa de interés. Es decir, cuanto más concentrado era el mercado, subió la tasa de interés en el sector microfinanzas, pequeña y microempresa, y subió la tasa de interés en el sector créditos de consumo, porque obviamente son los sectores que no se podían defender. Las grandes corporaciones en ese periodo lo que hicieron fue recurrieron al crédito externo, etcétera, y se pudieron defender. Esa es la concentración nociva, esa es la concentración con la que tenemos que pelear. Yo no creo que sea sano para el país, ni tampoco una buena práctica competitiva, que un banco grande que compra un segundo banco, lo cual de hecho está prohibido, fondee a ese segundo banco con una tasa de interés subsidiada de manera tal que pueda sacar de la competencia a los otros bancos pequeños, a las cajas, a las EPIMES y a las financieras. Y por eso me extraña, y quería dejarlo sentado, el tema de la posición del Ministerio de Economía y Finanzas contradiciendo al propio Ministro de Economía y aparentemente al primer ministro del presidente de la República. Y un último comentario, el congresista Lescano mencionaba un umbral del 51%. Y yo creo que no estamos en este momento para tener ese nivel de discusión, porque, por ejemplo, en el sector financiero, el 51% del país sería rehén, y no creo que ningún país en el mundo permita que un banco tenga el 51% de los depósitos y las colocaciones. No creo que en ningún país, ni en África. Conozco Sierra Leona y Guinea y está prohibido en Sierra Leona y Guinea eso. Entonces, no creo que eso sea el caso. Creo que hay que pensar un poquito mejor el tema de los umbrales. Gracias. Podemos que intervengan los que todavía no han intervenido y después los que entran en segunda opción. Así que el señor David Lemar primero y Santiago Roca. Gracias, señor presidente. Muy breve y la verdad que muy interesante las exposiciones, las ideas vertidas y a la discusión. Yo simplemente quería hacer dos comentarios. El primero es, desde que comenzaba la discusión yo ya empezaba a tomar nota y a meditar algunos temas, es revisemos y en todo caso revisemos y establezcamos bien el umbral, porque ese es un tema fundamental, importante y muy delicado. El segundo es quién califica si es que esta fusión tiene un efecto competitivo o no, ¿no? Así como se ha dicho de que no tuvo un efecto en las AFP, los cambios que se hicieron, igual quién califica que sí va a tenerlo y de repente no lo tenía, ¿no? Entonces ahí hay un tema subjetivo en el tema de la ley de cualquier norma en control de fusiones. Tercer tema, entiendo, voy a tener que revisar el tema, pero que no es requisito para entrar a la OECD, ¿no? O sea, es parte de la que no es requisito para entrar a la OECD, no es prerequisito, son parte de los planes que estamos haciendo en el tema de institucionalización en el país. Y finalmente mencionar que llevemos la discusión sin satanizar al empresariado y a la inversión privada, ¿no? Porque creo que eso va a enlodar y a ensuciar el tema de tal manera que realmente probablemente haga que si es que la norma es buena haya una oposición muy fuerte y si la norma es mala haya un encontronazo político nuevamente, abonando en una percepción pública, en la opinión pública, exagerada y distorsionada sobre el empresariado, y en el empresariado hablo de grande, mediana, pequeña y microempresa, ¿no? Porque creo que en general quienes se perjudican con una satanización del empresariado son todos los tamaños de empresa y no solamente la grande. Gracias, presidente. Y me hace acordar que vamos a hacer después una próxima sesión para escuchar solamente el sector empresarial, ¿no? Su punto de vista al respecto. Doctor Roca, por favor. Santiago Roca. Sí. Solamente indicar que hablo a título personal. Efectivamente, Indecopi presentó ya el año 2004-2005 esta propuesta, no porque
lo exigiera la OECD, no porque se lo hayan colocado en un TLC con algunos países o con la Unión Europea, sino porque evaluamos en ese momento que era lo mejor para el funcionamiento del mercado. Yo creo que esa es la posición que también he podido percibir en el Indecopi el día de hoy. Yo creo que la forma de expresar lo que se ha sido la correcta, porque la autoridad que tiene que velar por el buen funcionamiento del mercado es el Indecopi. Entonces, el Indecopi debe proponer, aconsejar al gobierno que esta es una legislación que está comprobada y que en el caso peruano, por los distintos casos que han sido mencionados, la leche, la farmacia, los bancos, y podríamos enumerar N veces los efectos de no haber tenido esta legislación, han sido mucho más contraproducentes bajo cualquier medida que la posibilidad de haberla tenido y haber fallado, porque también se puede fallar con la legislación, no podemos ser más papita que el Papa. Una legislación puede fallar y cortar una fusión que puede haber tenido muchos beneficios. Pero la probabilidad está comprobada en el mundo entero, que la probabilidad de fallar es mucho menor que los efectos dañinos que no tenerla origina en todas partes. Y eso hay consenso en la mesa de lo que hemos podido escuchar a los distintos participantes. Lo que sí podría ocurrir es que una autoridad no especializada o que no tiene esa responsabilidad, como por ejemplo el MEF, puede tener una actitud un poco dubitativa, porque no conoce o porque piensa que eso podría afectar las inversiones. Pero en realidad una legislación de control previo de fusiones es promotora de la inversión. Promueve la inversión, promueve el buen funcionamiento del mercado, protege al consumidor y, como ya he dicho, también apoya a la mejora del sistema democrático. Y en eso, voy a repetir, creo que se tiene consenso, y de lo que hay que trabajar a futuro, más bien, creo yo, justamente lo que se ha mencionado, de ver los detalles de los umbrales, una que otra cuestión, y ahí sí la posición del Indecopi debería ser de equilibrio, de mantener los equilibrios y los poderes, de un lado y de otro lado, de contener los intereses extremos que pueden haber. Ahí sí creo que es muy importante una función de ese tipo. Pero en general yo creo que es muy positiva la sesión, hay de forma mayoritaria una aceptación de que este es un mecanismo interesante para que funcionen los mercados en forma más apropiada. Va a pedir la palabra la congresista Paloma Noceda, después seguimos. Gracias, presidente. Bueno, saludar la iniciativa al congresista Jorge del Castillo, de verdad que me parece excelente que se haya formado este grupo de trabajo, y agradecer la presencia del representante de Indecopi, del presidente de Indecopi, el señor Gagliulfi, y de los distintos consultores y especialistas que han venido el día de hoy, para debatir sobre un tema que se debe dar, que viene a ser el análisis de las conductas y de las estructuras de las fusiones y las adquisiciones de empresas. Si bien sabemos que hay una iniciativa de gasto, creo que tenemos que ver cuál va a ser el balance a largo plazo, si es que esto contribuye a dar un mayor bienestar al comercio, a la industria y a distintos sectores de la economía en general. Creo que es algo que debemos seguir adelante. Y nada más, ir viendo cuál es la experiencia de los demás países de América Latina, como Venezuela y Argentina, que también están haciendo esto, y que, ellos están haciendo estas verificaciones luego de que se dan los procesos de fusión. Hay que ver acá si es que esto se debe dar antes o después. Creo que en todo caso sería mejor antes.
Y bueno, por último, aprovechando que está acá el presidente de Indecopi, sí me gustaría invitarlo después a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, porque sí hay una gran preocupación, ¿no? Esto no viene mucho al caso hoy, pero aprovecho que está acá, porque sí preocupa, pues que no solamente no debemos proteger a nuestros consumidores, sino que hay una sensación de que a veces vendemos al país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las semillas. Si bien hay un área que es para la biopiratería, sabemos que, por ejemplo, productos como la quinoa, la kiwicha, ¿no? Todo lo que son los cereales andinos, ya se producen en el extranjero. El caso de la vicuña, todo lo que nos hace especiales muchas veces pues se deja ir muy fácil y si bien pues acá en el Perú tenemos que proteger al empresariado porque queremos ser más competitivos, queremos que haya más industria, también tenemos que cuidar un poco lo nuestro, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Sí, señor Garlufi. Gracias, presidente. Dos temas, congresista Noceda. Gracias por sus comentarios. El primero cuenta con mi compromiso